guardada y ustedes la puedan revisar en algún caso eventual. ¿Ya? Bien. Ya me imagino que ya pueden ver la portada. Sí. Ya, muchachos. Bien. Entonces, vamos a ver ubicación de albañilería. Bueno. Bien, la palabra albañilería está definida en la norma chilena como toda aquella obra que es formada por elementos unitarios prefabricados, las cuales tienen dimensiones manejables por un solo operario, y estos son constituidos por materiales naturales o artificiales, ya sea piedra, adobe, arcilla, mortero u hormigón de cemento o cualquier otro material compactado, ya que tenga tanto la forma como las dimensiones definidas, estos sean huecos o llenos. Las obras se forman por una yuxtaposición de estos elementos individuales, los cuales son unidos por un aglomerante adecuado y, bueno, en casos eventuales, ¿cierto?, reforzados por otros elementos de naturaleza similar o heterogénea, ya sea alguna enferradura, ¿cierto?, en particular. Ya aquí se presentan distintos muros, por ejemplo, o distintas obras de albañilería, en la cual ustedes pueden ver aquí un muro perimetral, ¿cierto? Un muro interior, una tabiquería, ¿ya? Que todo ello corresponde a elementos que son prefabricados y posteriormente se emplean para ser unidos por medio de algún material, ¿ya? En este caso, como se ve principalmente, por ejemplo, en esta imagen, ¿cierto? Por medio del mortero. Bueno, el ladrillo son piezas en forma de paralelepípedo hechas de barro, arcilla o algún material cerámico. El ladrillo tiene dos condiciones en el proceso de fabricación, ya sea moldeado a mano y secado al aire y cocido. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver un diagrama de flujo en el cual se ve, ¿cierto?, el proceso por el cual pasa la materia prima para llegar a obtener los distintos materiales, ya sea tejas, ladrillos o tubos, con el fin de ser almacenados y despachados, ¿ya? En primera instancia, evidentemente hay una extracción de la materia prima, la cual se transporta a patios de acopio. Esta se traslada y es procesada, posteriormente pasa a unos molinos y se le agrega agua para que esta, siendo amasada, pase a una máquina extrusora y obtengamos el anhelado, ¿cierto?, producto, que pueden ser, por ejemplo, tejas, tubos y lo que nos convoca, ¿cierto?, que son ladrillos. Posterior a ello, en una etapa de secado, en un secadero, ¿cierto?, se les extrae un tanto de agua y posteriormente se cocen en un horno. Hay un control de calidad que se hace previamente al almacenamiento de despacho, ¿cierto?, antes en la etapa de revisión y empaque, ¿ya? Bien, bueno, eso es bien a grandes rasgos respecto a el ladrillo, por ejemplo. Según la norma chilena 169, existen tres tipos de ladrillos: los macizos, los perforados y los huecos. Los ladrillos que son macizos ya tienen esa sigla y son ladrillos que no presentan perforaciones y en nuestro país en general no se realizan de forma industrializada, ¿ya? Ahí se comparte entonces la imagen de un ladrillo macizo. Los ladrillos huecos, como dice al final de la sigla, ¿cierto?, son unidades cerámicas hechas a máquina o industrializadas, en las cuales predomina el volumen de los huecos sobre el volumen de la arcilla, ¿ya? Y ahí se comparten algunas imágenes de algunos ejemplos. Preferentemente son usados en tabiques divisorios livianos que
no reciben cargas y tampoco son de tipo estructural. Y por último, ladrillos perforados. Son unidades hechas a máquina que poseen perforaciones y huecos, que son regularmente distribuidos y el volumen que ocupan es inferior al 50% del total de la arcilla. ¿Ya? Son los más empleados en nuestro país para el fin de confeccionar albañilería armada o confinada. Algunos requisitos normativos del ladrillo industrial. En Chile, ¿cierto?, está normado que los ladrillos de fabricación industrial deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Esta norma está asociada a la norma chilena 169. En ella, los ladrillos se clasifican de acuerdo a la clase o al grado. Si se clasifican en base a la clase, podrían ser ladrillos de tipo macizo, huecos o perforados. Ahora, si se clasifican de acuerdo al grado, existen 3 grados en los cuales se presenta una tabla a continuación que presentan distintos valores tanto a la resistencia como a la compresión, a la absorción de agua y a la adherencia, ¿ya? Según la tabla que está acá, ¿ya? Entonces, ladrillos macizos, ladrillos perforados y ladrillos huecos. ¿Ya? Y también se comparte el grado de los ladrillos, ¿ya? Bueno, adicionalmente, también se pueden clasificar por el uso. Depende si estos ladrillos que van a ser empleados van con o sin revestimiento y tienen sus caras a la vista o van revestidos con algún material, ¿ya? Y adicionalmente existen 2 normas que regulan el diseño de albañilerías que establecen requisitos adicionales para las unidades cerámicas. Ya estos 2 tipos son la albañilería armada y la albañilería confinada. Y se asocian, ¿cierto?, esas 2 normas, la 1928 y la 2123. Ya esto es para que ustedes puedan abordar alguna norma en caso de que la necesiten desarrollar, ¿ya? O aplicar. Bueno, dentro de los requisitos de los ladrillos para el uso en albañilería armada, estos deben ser ladrillos industriales de grados 1 o 2 y la clase debe ser del tipo perforado, ¿ya? El área total de las perforaciones y huecos debe ser menor o igual al 50% del área bruta del ladrillo industrial. El área del hueco, que acepta armadura vertical, ya que son los tensores, debe ser mayor o igual a 32 centímetros cuadrados con una dimensión mínima de uno de sus lados igual o superior a 5 centímetros. Y ahí se comparte una imagen respecto a la albañilería armada, en la cual se pueden ver, ¿cierto?, algunos pilares donde está el señor ahí trabajando, ¿ah? Y pueden ver que a través de estos ladrillos pasan algún tipo de enferradura que sirven como tensores y le proveen una mejor solicitación al muro. Ya eso es con respecto a la albañilería armada. Respecto a la albañilería confinada, los requisitos que tienen que cumplir los ladrillos son que deben ser industriales, también de grados 1 o 2, y la diferencia es que pueden ser perforados o huecos, ¿ya? Deben cumplir con ciertos requisitos respecto a la resistencia a la compresión, adherencia y absorción indicados en la norma, en este caso 169. Y ahí aquí está el tipo de albañilería confinada. Ya, como se puede ver en esta imagen, la albañilería confinada está limitada, ¿cierto?, por
las cadenas que se ven en la parte superior. Hay un radier que le da cierta estabilidad, ¿cierto? Y también está confinada o limitada por unos pilares, ¿ya? Esa es la diferencia respecto a la albañilería que vimos en primera instancia, ¿ya? Esto de acá. Bien. Bueno, como se ha visto en las diapositivas anteriores, existen distintos tipos de ladrillos y generalmente sus dimensiones permiten que sean manejados con una mano. En particular, destaca un formato métrico en el que las dimensiones son de 24 por 1,5 por 5,25 y deben notar que cada una de las dimensiones es 2 veces la inmediatamente menor más 1 centímetro, ¿ya? O sea, si ustedes multiplican por 2 y le suman 1, obtendrán la dimensión subsiguiente. Ya, respecto a la designación de las caras y aristas del ladrillo, podemos ver que en base a las aristas está la configuración de tipo soga, ¿cierto? Tal como se aprecia acá, de tizón o grueso. Y en base a las caras está en esta cara la cara tabla, canto y testa. Ya esto se ve más claramente cuando uno emplea varias hiladas, ¿ya? Bueno, aquí lo vamos a ver. Bueno, en esta imagen se comparte los ladrillos de tipo perforado, ¿cierto? Los cuales nos permiten a nosotros darle cierto grado de aislación, ya sea térmico o ya sea de tipo sonoro o auditivo. Y aquí se comparte en base a la zona, se comparte cuál sería como el ladrillo más indicado de emplear. Bueno, esto está sacado desde de un catálogo en particular, ¿ya? Acá está entonces algunas zonas y algunos ejemplos de los ladrillos que se emplean para algunas zonas en particular, ¿ya? Tanto para muros perimetrales como para muros medianeros. Y cambian un poco las condiciones cuando estos ladrillos son estucados y mejoran un tanto la aislación que se produce al utilizar, ¿cierto?, un estuco. ¿Ya? Bien. Respecto a la descripción de las partes que forman un muro de albañilería, es necesario saber el nombre técnico de las partes que lo componen, ¿ya? Las cuales pueden resumirse en base a esta imagen, ¿ya? Se puede ver que hay una especie de guía metálica, ¿ya?, que es llamada escalerilla, ya esta va inmersa en el mortero. Está la hilada, que va a ser esta corrida, ¿cierto?, de ladrillos. Está el tendel, que corresponde a una dimensión correspondiente a la altura del ladrillo más ese espesor debido al mortero. Y la llaga, que corresponde a la separación de mortero entre un ladrillo y otro. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí se comparte un poco más de forma técnica, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos, en el cual la hilada va a corresponder al conjunto de ladrillos colocados en un mismo plano horizontal. Llaga se llama a la unión vertical entre dos ladrillos de un muro de albañilería. Cara corresponde al lado del muro por el cual se pone la lienza, la cual también recibe el nombre de plomo. Está el concepto de contracara, que es el lado opuesto o posterior a la cara del muro, y también recibe el nombre de trasplomo. Escantillón
corresponde a la medida del espesor del mortero del tendel más la altura del ladrillo, ¿ya? También es llamado descantillón. Normalmente, bueno, se llama por equivocación este nombre en la construcción. Tendel tiene una capa horizontal corresponde a una capa horizontal de mortero que une las hiladas y escalerillas. Es un elemento de refuerzo, el cual está formado por barras de acero que están de forma transversal, soldadas a 2 barras longitudinales y se colocan sumergidas en el mortero, entre las hiladas de ladrillo. ¿Ya? Eso es la estructura de acero que se puede ver acá, ¿ya? Que es como una especie de escalera. Y aquí se especifica un tanto el concepto de escantillón, ¿ya? Porque es una herramienta que permite trazar líneas para ir verificando, ¿cierto? Si efectivamente se va construyendo de manera adecuada esta hilada, ¿ya? Esto se usa para asentar el ladrillo y se indican las distintas alturas a las cuales deben ir cada una de las hiladas. Bueno, los escantillones ya no deben ir sometidos al sol porque evidentemente se pueden deformar, ¿ya? Y aquí vamos a ver distintos tipos de configuraciones respecto a cómo se pueden ser considerados o cómo pueden ser construidos algún muro de ladrillo. Dentro de los tipos más usados tenemos el de soga, que corresponde al ladrillo que va puesto sobre su cara y su canto tiene en la hilada la misma dirección del muro. La traba puede ser a la mitad del ladrillo o a un tercio de él. Y a eso se refiere cómo va configurado, ¿cierto? Un ladrillo sobre otro. Ya, en este caso, más o menos corresponde justo como al centro del ladrillo. ¿Ya? El tipo de aparejo llamado de tizón o de cabeza corresponde a esa configuración y el ladrillo va puesto sobre su cara y su cabeza en la hilada tiene la misma dirección del muro. Su mayor dimensión es perpendicular al muro. Esto permite obtener evidentemente muros de mayor espesor. Pandereta o panderete, el ladrillo es colocado sobre su canto y su cara en la hilada tiene la misma dirección del muro. Se utiliza generalmente en cierres perimetrales de terreno y como tabique en el interior, ¿cierto? En tabiques interiores. Sardinel, van colocados de canto y su cabeza en la hilada tiene la misma dirección del muro. Su mayor dimensión es perpendicular al muro. En este caso también se permite obtener muros de mayor espesor y generalmente ustedes lo verán en gradas de escaleras, en bordes de terraza y bien clásico verlo en dinteles, ¿ya? Bueno, para llevar a cabo estas configuraciones, ¿cierto? Uno necesita un aglutinante que generalmente se emplea el mortero, ¿ya? Este mortero corresponde a un aglomerante que es utilizado para pegar las unidades de albañilería entre sí. Está constituido por una combinación tanto de cemento, arena y agua. ¿Ya? Aquí lo que faltaría puede ser algún tipo de aditivo, ¿ya? El cual es recomendable para mejorar ciertas propiedades de acuerdo a las solicitaciones a las cuales nos veamos enfrentados, ya sea el tiempo de fraguado, la retención de agua, etcétera, ¿ya? Dentro de las funciones que tiene el mortero es producir la adherencia entre las unidades de albañilería, generando traspasos de carga entre ellas. También como función tiene sellar las juntas entre las unidades para asegurar la impermeabilidad al agua y al aire.
Dentro de las características del mortero está su trabajabilidad, la cual debe ser tal que se pueda extender con facilidad y cubre las superficies de las unidades de albañilería. También está el concepto de retentividad, el cual debe poseer cierto nivel de retención, ¿cierto? Para que el mortero no pierda agua en forma excesiva. Está el concepto de resistencia, que corresponde a la resistencia a la compresión de un mortero, que debe cumplir de acuerdo a las especificaciones del proyecto, o también se puede vislumbrar en base a la normativa vigente. Su volumen debe ser estable, ya de lo contrario, el exceso de retracción causa que el mortero se separe de la unidad de albañilería. Dentro de los compuestos está el cemento, que corresponde a un polvo muy fino de color gris, el cual mezclado con agua forma una pasta que endurece tanto bajo aire como lluvia, o sea, como agua. Esto lo definiría como un conglomerante hidráulico, ¿ya? Respecto a los áridos que se pueden emplear, son materiales pétreos compuestos de partículas duras de forma y tamaño estable, ¿ya? Estos constituyen un elemento importante en los morteros, ya sea desde un punto de vista volumétrico o en relación con el peso, ¿ya? Ocupan gran parte del volumen final. Tanto el árido fino como el grueso deben cumplir con una norma, la cual está expresada en la norma chilena 163. Bueno, el agua desempeña dos roles. El primero de ellos es que participa en el proceso de hidratación del cemento y otorga la trabajabilidad necesaria al mortero. Es un componente fundamental, ya que depende del desarrollo de las propiedades del mortero y tanto en su estado fresco como en su estado endurecido. Y respecto a los aditivos, corresponde a un material activo que es agregado al mortero en pequeñas cantidades con el fin de modificar y potenciar ciertas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, estas propiedades se pueden mejorar o modificar en base a el mejorar, por ejemplo, perdón, se me fue la idea. Bueno, respecto a los aditivos. Estos mejoran ciertas características en base a las solicitaciones que nosotros tengamos. No sé, por ejemplo, puede que haya una parte muy húmeda y necesitamos un aditivo que nos permita soportar esa humedad y que no nos afecte a nuestro muro que estamos desarrollando, ¿ya? Bueno, ahí se presenta un maestro, ¿cierto? Que está ocupando el mortero y está llevando a cabo un hilado, ¿ya? Bien, y acá es donde me interesa colocar un poco más de énfasis respecto a los cálculos que nosotros necesitamos llevar a cabo para determinar la superficie efectiva, por ejemplo, que nosotros necesitamos considerar para llevar a cabo los cálculos necesarios, ya sea la determinación de la cantidad de ladrillos o del material que nosotros necesitamos emplear, ¿ya? Entonces, en albañilería se presentan estas dos tablas, la tabla 4A y 4B, en base a una compensación por la mano de obra y materiales para la formación del vano. Entonces, un vano corresponde a un vacío dentro de un muro, por ejemplo, ¿ya? Si este vacío tiene una superficie tal que
me provoque cierto impacto, ¿cierto? Ya sea de resistencia sobre el muro, yo necesito considerarlo en los cálculos, ¿ya? Entonces, esta superficie del vano se tabula en tres aspectos, ¿ya? Si es menor que 1,5 metros cuadrados, si está entre 1,5 y 3 metros cuadrados o es superior a 3 metros cuadrados. Esta tabla 4A indica los descuentos de los vanos de muros de ladrillos o bloques hechos a máquina. ¿Ya? Entonces hay que identificar si el vano que uno está trabajando está adosado a algún pilar o no. Y respecto a vanos en muros de albañilería de ladrillos hechos a mano o fiscal, se comparte esta tabla, ¿ya? Ese dato lo vamos a obtener de forma previa, ¿ya? Así que quiero dejar expresado este ejemplo en el cual dice que en la siguiente imagen, ¿cierto? Se exponen las distintas cotas, ya sea de pilares y cadenas de un frontis de una casa, el cual se debe ubicar, la albañilería considerando ciertos aspectos. Primero, que las unidades están expresadas en metros. Segundo, que la imagen no se encuentra escalada. Tercero, el tipo de ladrillo está hecho a máquina, ya eso nos dice a nosotros qué tabla debemos emplear. Cuarto, la posición del ladrillo que se presenta es de tipo soga. No se debe ubicar el hormigón del radier, ya en este caso no está considerado para los cálculos. En pilares y cadenas se usa un revestimiento de 2,5 centímetros y finalmente se debe considerar una penetración de 10 centímetros de la enferradura en el encuentro de dos elementos, ¿ya? Entonces, a lo que nos vamos a ver enfrentados nosotros va a ser a una imagen, ¿cierto? A un plano en el cual se detalle lo que vamos a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, si analizamos este plano, podemos identificar, ¿cierto? El radier, podemos identificar algunos pilares que están acá, el pilar de la izquierda, el pilar del centro y el pilar de la derecha. Y en este caso también se expone aquí una cadena, ¿ya? Los vanos en este caso están asociados a la ventana y también está asociado a esta puerta, la cual tiene adosado un pilar, ¿ya? Bien, entonces esto tiene que descontarse en base a la dimensión que tenga, ¿ya? Esto de acá. Bien, entonces vamos a dejar expresado a ver, vamos a dejar expresado, ¿cierto? La forma de que vamos a calcular o trabajar, ¿ya? Vamos a analizar lo que se expresa acá. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay una penetración de 10 centímetros de la enferradura en el encuentro de dos elementos. Eso significa que el pilar 1, ¿cierto? Tiene una enferradura asociada, la cual está especificada en este sector, ¿ya? Este pilar está compuesto por 4 fierros que tienen un diámetro de 16 milímetros y tiene un estribo que
este estribo tiene un perímetro, digámoslo así, el cual se puede calcular en base al revestimiento. Ya, por ejemplo, a ver. De aquí a acá, en base a lo que se comparte, tiene 2,5 centímetros. Ya, tal como dice aquí. En pilares y cadenas usaron un revestimiento de 2,5 centímetros. Entonces, estos 20 se ven reducidos a 2,5 por lado, quedando 15 centímetros por lado. ¿Ya? Como es un pilar cuadrado, son 15 centímetros por lado. De forma análoga pasa con la cadena, en donde el revestimiento también corresponde a 2,5 centímetros. Y bueno, en este caso serían 25 por este lado de acá y 15 por este lado de acá. ¿Ya? Y ahí se puede determinar el largo unitario de los estribos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, como consideración, que el pilar sobrepasa en 10 centímetros hacia el radier respecto a la enferradura que tiene, ¿cierto? Estos 4 fierros sobrepasan 10 centímetros hacia el radier, tanto en el pilar izquierdo, como en el pilar del centro, como en el pilar derecho. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, los pilares sale solamente especificado un tipo de pilar, ya el pilar 1 está o se repite su sección transversal en el sector izquierdo, en el centro y en el sector derecho. ¿Ya? Son 3 pilares del mismo tipo. Y bueno, respecto a la cadena, ya adelantamos, ¿cierto?, que tiene un revestimiento de 2,5 centímetros y eso nos permite a nosotros definir la dimensión o el perímetro que tiene el estribo, ya que es lo que se va a ocupar. En este caso también son 4 fierros, ya, que tienen un diámetro de 16 milímetros y tienen estribos que tienen un diámetro de 6 milímetros y están espaciados a 30 centímetros en este caso y 20 centímetros en el caso de el pilar 1. Bien. Entonces, bueno, respecto a los vanos, nosotros podemos definir que, voy a borrar un poquito el análisis que hicimos. Solamente para que se vea un poco más ordenado. Ahí está. Ya. Entonces, respecto a los vanos, vamos a analizar, si se fijan, la ventana tiene 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Ya, entonces, este vano tiene 1 metro cuadrado de superficie. ¿Ya? Y esta puerta son 0,85 por 2 metros, o sea, 1,7 metros cuadrados. ¿Ya? Bien. Para determinar nosotros el área que nos convoca, que nos interesa, debemos considerar
todo esto, ¿cierto? Bueno, se considera, a ver, se considera todo esto que sería como una especie de superficie útil, ¿ya? Así. Y a esto nosotros le restamos el vano de acuerdo al porcentaje que nos arroje la tabla. Como se tratan de ladrillos hechos a máquina, la tabla que nosotros vamos a ocupar sería la 4A, hechos a máquina. En este caso de la ventana, el vano es inferior a 1,5 metros cuadrados, ¿cierto? Porque es de 1. Entonces, el descuento que produce ese vano sin el pilar corresponde a 0%. Entonces, es tan pequeño que no representa un descuento. Y respecto a este vano de acá, tenemos 1,7 y nos vamos a la tabla, sería en este sector, ¿cierto? Pero la particularidad que tenemos es que está asociado a un pilar, ¿ya? Entonces se descontaría un 75% del vano, ¿ya? Bueno, esas son como las consideraciones que hay que tener. No deben entrar en el cálculo, en este caso los pilares, ya no se deben considerar, ni tampoco la cadena, ya, así que hay que tener ojo con eso. Y lo otro que tenemos que considerar, aparte de los vanos que vimos de forma superficial, ¿cierto? Es esto, que la cadena, como también está adosada a los pilares, ¿ya? Fíjense, el pilar 1 se extiende hacia arriba así, hacia abajo así, y la cadena extiende su enferradura de esta forma, ¿ya? Bueno, tal como se indica en estas consideraciones, 10 centímetros en el encuentro de dos elementos, ¿ya? Entonces se extiende 10 también para allá y 10 también para allá. Ya eso es lo que quiere decir esas consideraciones. Bueno, respecto a la cadena, aquí podemos ver que tiene una altura de 30 centímetros, lo cual concuerda con esta especificación, ¿ya? Y también la información que nos dan acá es que mirando desde este sector tenemos un espesor de 20 centímetros de la cadena y también del pilar. Ya son algunas cosas que tenemos que empezar a ir vislumbrando. Ya para el desarrollo de una casa, por ejemplo, vamos a tener por todos los costados ciertos pilares, ciertos vanos que nosotros necesitamos considerar para su cálculo y desarrollo. ¿Ya? Bien. Eso quería que tuviéramos algunas nociones. ¿Ya? Bueno, con esto dejamos el terreno como preparado para ver algunos ejercicios, ¿ya? Y así empezar de lleno con algunos cálculos en la próxima clase y también asociarlo a presupuesto, ¿ya? Donde podemos ver, por ejemplo, el APU que ustedes estaban comentando, ¿ya? Bien. Ya, muchachos, dejemos entonces la clase hasta acá. Ya les subí las notas y tenemos la última prueba la semana subsiguiente, en la cual vamos a definir, ¿cierto?
la prueba número 3, con la cual o espero que todos puedan eximirse de la última calificación, ya, y así puedan aprobar este curso de la mejor forma posible. Entonces, tenemos que tener la grabación.